En este video vamos a ver el análisis ambiental de las alternativas de proyectos. El temario va a ser la evaluación de impacto ambiental, la evaluación estratégica, el concepto de impacto, el análisis de la variable ambiental en un proyecto y el método. Las categorías generales de evaluaciones ambientales son dos. La primera, la EIA, que es la evaluación del impacto ambiental para proyectos individuales. Y la segunda, que es la evaluación ambiental estratégica para acciones estratégicas. En cuanto a la primera, la evaluación de impacto ambiental se define como aquella que predice los impactos ambientales de un proyecto, encuentra la forma de reducir impactos inaceptables y adapta el proyecto a las condiciones locales, presenta estas condiciones y opciones a quienes toman las decisiones y se presenta como un instrumento gerencial. Los objetivos de la evaluación de impacto ambiental son los siguientes: señalar, prever, identificar y clasificar y evaluar los problemas potenciales al inicio de la planificación y diseño del proyecto, comunicar los resultados de la evaluación a los responsables de la toma de decisiones y a los afectados del proyecto propuesto, que son inversionistas y planificadores, legisladores y políticos y el público en general. Por su parte, la evaluación ambiental estratégica es una herramienta para evaluar de forma muy estructurada y sistemática los impactos ambientales de políticas, planes y programas. Ofrece la posibilidad de tener un panorama más amplio, analizar alternativas en una etapa más temprana, dar importancia a las cuestiones ambientales desde el comienzo. Es una técnica imprecisa aún. Y el objetivo, claro, es integrar plenamente los factores ambientales en la toma de decisiones en el sector del transporte, por ejemplo, o en el sector minero, o en el sector petrolero, o en el sector maderero, etcétera, etcétera. La llamada PPP o acción estratégica es un proceso de planificación que se da en varios niveles progresivos. Las políticas, que son lineamientos redactados por el gobierno y no promesas electorales, sino lineamientos claros, y los planes, que son una serie de objetivos coordinados y programados para implementar una política en un sector. Los programas, que son una serie de proyectos en un sector o área determinada. Estos PPP son aprobados antes de autorizar los proyectos individuales y constituyen la base para la evaluación ambiental de acciones estratégicas y alternativas. Los objetivos de esta evaluación ambiental estratégica son seleccionar entre un gran número de proyectos que pueden vincularse a esas PPPs existentes, que no estaban sujetos a una evaluación sistemática de sus consecuencias ambientales, evaluar los impactos acumulativos de un plan o programa, identificar las áreas de prioridad y clases de proyectos para financiamiento o que requerirán una evaluación más detallada. Asimismo, promover la multimodalidad de políticas, planes o programas y elegir entre proponer una combinación de alternativas estructurales y no estructurales, por ejemplo, la infraestructura nueva y mejorada, estrategias de gestión, etc. O ayudar a definir los elementos claves de una política sustentable para el sector. ¿Cuáles son las deficiencias de esta evaluación de impacto ambiental de proyectos? La eliminación de alternativas, porque pueden haber varias opciones, pero que son eliminadas en etapas anteriores porque no van de acuerdo a las políticas, planes y proyectos ambientales. Insuficiente para evaluar impactos acumulativos y de gran escala. Entonces aquí lo que tenemos es cómo se hace un análisis ambiental en proyectos. Tenemos en primer lugar un nivel que puede ser administrativo, ¿cierto? Nacional, regional y local. Y un nivel de política, planes, programas y proyectos. Entonces acá tenemos un ejemplo, por ejemplo una política de transporte que sea plan a largo plazo de carreteras. El programa será un programa de construcción de carreteras y el proyecto la construcción de un tramo de autopistas. La política nacional lleva un plan nacional estratégico, un plan nacional del sector y proyectos de infraestructura. En el análisis ambiental, entonces anticipamos los elementos más importantes de la intervención relacionados con los efectos en el medio ambiente y evaluar de forma preliminar las alternativas del proyecto.
Entonces tenemos una situación inicial, una situación con proyecto y una situación con proyecto, para determinar cuál es el impacto del proyecto. El método es aplicable a perfiles de proyecto, se basa en conceptos de screening y scoping. Evalúa las alternativas de proyectos de las fases de ejecución, operación y abandono. Se preocupa por el analizar el proyecto y la percepción de las personas y combina diferentes instrumentos. Los pasos: determinar un índice ambiental de cada alternativa y hacer lo que se llama un scoping social. Scope es, como sacar un segmento social y mirar a ver cuáles son las percepciones de la comunidad acerca del proyecto. En cuanto a la determinación del índice ambiental de cada alternativa, entonces se identifican los efectos ambientales, los relacionados causa-efecto, los criterios, la estimación de los indicadores y la estimación del indicador ambiental. En cuanto a la identificación de efectos ambientales, entonces se identifica el área de influencia, los aspectos legales y normativos, los ajustes del análisis técnico del proyecto, la acción, cambio, efectos e impactos y el listado de los efectos probables. El área de influencia es el área geográfica donde es probable encontrar efectos que deriven en impactos debidos al proyecto. En cuanto a aspectos legales y normativos, pues las leyes y reglamentos del país y las normas internacionales. En cuanto a los ajustes del análisis técnico del proyecto, tenemos el medio ambiente, la localización, el tamaño y la tecnología del proyecto. En cuanto a acción, cambio, efectos e impactos, tenemos impactos como la contaminación del suelo y del agua, efecto de las basuras, los líquidos corrosivos y las aguas negras. El cambio será la generación de residuos sólidos y la acción, ampliación de un centro de salud. Y pues hacemos también un árbol de acciones donde tenemos una alternativa 1, los cambios que queremos, los efectos y los impactos finales que va a tener esa alternativa. Entonces hacemos un listado de efectos probables en la cual tenemos una etapa que puede ser inversión, operación o abandono. Los efectos identificados, la condición actual sin el proyecto, si es aceptable o no, la condición futura sin el proyecto y la variación de los factores con la intervención, si es aceptable o no. Tenemos entonces aquí una tabla con la relación causa-efecto y 3 etapas diferentes: ejecución, operación y abandono. Tenemos las actividades a realizar durante esas 3 etapas, los factores ambientales que van a estar intervenidos por esas actividades. Y bueno, acá tenemos entonces actividades, por ejemplo, en la fase de construcción de la carretera. Entonces, lo primero, la preparación del terreno, la apostación y el tendido de la línea. En cuanto a fase de mantenimiento, mantenimiento de líneas, mantenimiento de vías, despeje de vegetación. En cuanto a fase de abandono, recogida de postaje y recogida de tendido. Los factores que inciden son clima, geomorfología, suelos, hidrología, calidad de aire, flora y fauna. Los criterios de evaluación son los siguientes: el horizonte, tiempo que transcurrirá entre la acción y la manifestación del impacto, largo plazo, mediano plazo, corto plazo. Reversibilidad, capacidad del entorno para restituir las condiciones previas de los efectos, largo plazo, mediano plazo, corto plazo o irrecuperable. Y la duración, permanencia del efecto en el medio, si es temporal, si es menos de un año, permanente o más de un año. La extensión es el área de influencia del proyecto, sus potenciales deterioros, un deterioro puntual, un deterioro total o un deterioro parcial. La intensidad, la significancia que tiene el impacto, pudiendo ser beneficioso, dañino o neutro. Y aquí tenemos indicadores de impacto. Entonces tenemos la intensidad sin importancia de 0, menor, moderada, mayor, hasta 3. Reversibilidad, si es reversible 1, si es irreversible 3. El plazo, si es corto plazo es 3, mediano 2, largo plazo 1. Es decir, si son efectos de impacto de largo plazo o de corto plazo, ¿cierto? Signo, si es positivo, negativo o neutro. Certidumbre, si es cierto, posible, improbable o desconocido. Y duración, temporal 1, permanente 3. Extensión, puede ser puntual, parcial o extenso o total.
Entonces podemos ver que entre mayor sea la potencial daño para el medio ambiente, pues tiene mayor puntuación. Entonces, si es una intensidad mayor va a ser 3, si es irreversible es 3, corto plazo, o sea, decir, si es más pronto es mucho peor. Si es negativo, bueno, acá este no tiene una puntuación, pero si es cierto que va a ocurrir ese daño, tendrá puntuación de 3. Si es permanente, tendrá puntuación de 3. Y si es una extensión total del daño, también de 3. Así que entre mayor puntaje tenga, mayor impacto ambiental va a tener ese proyecto. Entonces acá tenemos los diferentes componentes ambientales: clima y meteorología, geomorfología, suelos, hidrogeología, calidad del aire, flora y fauna, paisaje y estética, usos de zona, aspectos culturales y red vial, el signo de la intensidad, la certidumbre, la reversibilidad, la duración, peso y extensión, y cómo se califica. Y al final acá tenemos una sumatoria total del proyecto, ¿cierto? Un indicador ambiental que nos va a decir efectivamente qué tan perjudicial va a ser esto. Y tenemos una etapa de construcción, de operación y de abandono, en la cual pues está dividido cada uno de estos aspectos del proyecto. Acá tenemos un ejemplo matemático de cómo se vería la matriz, con cada una de las puntuaciones, ¿cierto?, que vendría. Entonces acá están los totales del proyecto y un indicador total ambiental del proyecto. Bueno, eso es todo por este video. Gracias.